Buenos días a todos. Estamos acá reunidos para que les cuente la creación del grupo de estudio y trabajo red de ultra baja densidad de maíz. Y le agradezco a la empresa KWS por dejarme este espacio para transmitirle en qué estamos trabajando en lo referente a la producción de maíz en ambientes marginales. Bueno, como introducción, en este mapa podemos ver hacia la izquierda las distintas zonas de producción de maíz en Argentina, con los rendimientos medios alcanzados, la típica zona núcleo de mayor potencialidad, y las zonas exteriores, o sea, circundantes a la zona núcleo, en donde los rendimientos en general son inferiores. Tomando como caso de estudio el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con rendimientos medios de 6.500 kilos, podemos ver en este mapa que ha habido una amplia adopción del cultivo a través del tiempo. Casi 5 veces aumentó la superficie, pasando de las 55.000 hectáreas a más de 250.000 hectáreas en este periodo de tiempo, y podemos detectarlo a través de mayor intensidad de los colores, significa más superficie dedicada a este cultivo. Las razones de la adopción tan amplia y tan rápida del cultivo ha sido que se ha aprendido a hacer la producción de maíz en los ambientes de menor potencialidad. Acá podemos ver cómo los rendimientos peores a través del tiempo se han ido incrementando, y ello ha arrastrado a que el rendimiento medio del cultivo ha aumentado en este periodo de tiempo. Ahora, ¿por qué es que se ha incrementado la producción en esta zona? Bueno, acá podemos ver lo que era el maíz sembrado en fecha temprana. Esta es una distribución de frecuencias que muestra la gran variabilidad de rendimientos que se obtiene, desde rendimientos por debajo de los 5.000 kilos a rendimientos por encima de los 5.000 kilos. Mientras que en la fecha tardía, es decir, desplazando de mediados de octubre a mediados de noviembre, la fecha de siembra en esta localidad, se ha comenzado a encontrar que la distribución de rendimientos está mucho más concentrada y con una media superior. ¿Cómo se origina esta diferencia? Bueno, en general lo que pasa en este lugar es que hay una gran variabilidad de los tipos de suelos, principalmente de la profundidad efectiva del suelo, a través de la presencia de tosca. Entonces, en una fecha temprana se podía ver que los rendimientos alcanzados en los suelos más profundos eran cercanos a los 6.000 kilos, mientras que los suelos someros estaban por debajo de los 5.000 kilos. Mientras que en la fecha tardía, en los mismos tipos de suelo, debido al mejor balance hídrico, se logra rendimientos similares entre suelos profundos y suelos someros. El otro cambio tecnológico que sufrió esta zona está relacionado con la densidad óptima de siembra. Nuevamente podemos ver a través de un análisis de una base de datos del grupo GEASO del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que en fechas tempranas había una campana un poco mucho más extendida en rangos de densidades, que es en lo que fecha tardía. Tardía en este caso es el azul como antes, la temprana es el bordó. Vemos que había densidades óptimas de siembra por debajo de 4 plantas y densidades óptimas de siembra por arriba de 5, mientras que en la fecha tardía queda todo más concentrado en un manejo defensivo que está alrededor de entre las 3 y 4 plantas. Ahora bien, ¿cuáles son los rendimientos que se alcanza ahora con este cambio tecnológico? Acá vemos entonces los rendimientos en densidad óptima de siembra y la densidad óptima de siembra para un grupo de genotipos actuales de maíz usados y testeados en la zona. Y entonces acá tenemos las curvas de respuesta al rendimiento de dos patrones. El patrón de este material, que con una densidad muy baja de 2 plantas por metro cuadrado alcanza 6.000 kilos, y este otro material, que con la misma densidad está cerca de los 4.000 kilos. Este piso, o esta elevación del piso, es debido al mayor potencial de este material. Ahora bien, este otro material tiene respuesta hasta los 8.000 kilos, mientras que el de mayor potencialidad, como tiene también mayor tolerancia a estreses, ha incrementado su rendimiento hasta llegar casi a los 10.000 kilos. Y como podemos observar, las densidades óptimas nuevamente están entre las 3 y 4 plantas. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿cómo es un cultivo sembrado a 3 o 4 plantas? ¿Qué aspecto tiene? Como pueden observar, prácticamente son matas, debido a que muchas veces ocurre y se observa la presencia del tallo principal acompañada por macollos que genera dando espigas múltiples. Como podemos ver en esta figura, también de la misma base de datos, la prolificidad, que acá está indicando la cantidad total de espigas por planta,
en función de la densidad, se reduce. Acá tenemos una espiga por planta. En general, la mayoría de las situaciones tienen más de una espiga, por supuesto, a menor densidad. Esta diferencia está dada por la variabilidad genética y por el tipo de suelo también. Y en este caso tenemos la interacción también de la densidad de siembra. Todo esto es en ambientes de fecha tardía. Y este es el rango, entonces, que estábamos hablando recién, entre 3 y 4 plantas, que podemos ver desde una espiga por planta a 3, 4 y 5 espigas por planta. Entonces, nosotros nos planteamos ver qué pasa con las distintas estrategias de los genotipos al cambio de la densidad en ambientes de distinta potencialidad, con respecto a la composición de ese rendimiento. Entonces, en este ejemplo, con este material, vemos para un rango de densidades que supera incluso lo que estamos hablando recién, vamos a concentrarnos en las primeras dos densidades. Este material compone el rendimiento a muy baja densidad con un 60% de granos de la espiga apical y con un 40% de granos de espigas de macollo y muy pocas espigas subapicales del vástago principal. Ya cuando subimos la densidad, baja la contribución de macollos, aumenta la de espiga apical y desaparece las espigas subapicales. Sería un material, podemos llamarlo, no prolífico macollador. Ese va a ser el nombre que le vamos a dar a este fenotipo. Este otro material tiene, por el contrario, una contribución casi equitativa de espigas apicales y subapicales a muy baja densidad, y en la baja densidad sigue conservando la presencia de espiga subapical, incluso hasta por arriba de las 5.000 plantas. Le vamos a llamar un fenotipo prolífico no macollador. Este es un ambiente de mayor potencialidad. ¿Qué ocurre cuando vamos a un ambiente de menor potencialidad, como era la fecha temprana? En el caso de la fecha temprana, prácticamente ya en baja densidad, no ha permitido expresar la producción de macollos, y entonces a floración permitió expresar la contribución de espigas subapicales. Es decir, que ahora este material se transformó en un prolífico no macollador. Y este otro material sigue conservando la característica de prolífico no macollador. Entonces vemos que el patrón acá se conservó, mientras que este patrón cambió. Y esto es lo que genera parte de nuestros estudios de la interacción genotipo por ambiente. Es decir, nosotros estamos interesados en describir qué generan estos patrones y cómo contribuye el rendimiento a las distintas espigas de planta, entre otros objetivos. Entonces, para ello hemos formado una red en la cual participan 5 universidades, 3 universidades nacionales y 2 universidades extranjeras en conjunto con el CONICET. Todos juntos conformamos, entonces somos 14 docentes investigadores, que tenemos estudiantes de grado y posgrado, que van a trabajar en los objetivos de este grupo de estudio que ahora lo voy a narrar. El grupo de estudio ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la UBA, yo soy el director, y forman parte entonces la Facultad de Agronomía, la Universidad de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Agrarias de Lomas de Zamora, la Universidad Kansas de Estados Unidos, la de Queensland de Australia. Junto con nosotros también forma parte de este grupo de estudio el INTA, con 5 estaciones experimentales, la estación de Paraná, la de Pergamino, la de General Villegas, la de Balcarce, la de Cesario Naredo y la Chacra Barro, siempre abarcando lo que vamos a llamar ambientes marginales, es decir, aquellos ambientes restrictivos por naturaleza para la producción de maíz. Dentro de los grupos CREA, que también integran este grupo de estudios, se encuentra el oeste arenoso, el norte de Buenos Aires, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y CREA Tres Arroyos. La red APRESID en la zona sudoeste también forma parte, y tenemos empresas asociadas como Bayer y Corteva, semilleras, grupos de productores en empresas de producción primaria como el Grupo Bermejo y el Ganado, y también empresas de agroservicios que nos asisten en la tarea experimental y en la observación de imágenes. Todos ellos entonces forman un verdadero espacio multidisciplinario, interinstitucional e internacional que facilitará la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos de grado y posgrado, todo focalizado en las prácticas del manejo del cultivo de maíz en ambientes marginales. Y es una red que está abierta a todos los que quieran participar e incorporarse a la misma. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta red? El primer objetivo es la expresión, como les decía recién, de esta plasticidad vegetativo-reproductiva, es decir, la producción de macollo o espigas y o espigas subapicales en híbridos comerciales de maíz y en líneas de mejoramiento del INTA.
Poder describir la funcionalidad de estos procesos ante cambios en la densidad, y vamos siempre a trabajar con lo que es baja y ultra baja, ya vamos a dar ejemplos, en interacción con la oferta de nitrógeno. ¿Cuál es la contribución de la producción de estas espigas múltiples al rendimiento, ante cambios también en la estructura del cultivo dado por la densidad y el espaciamiento, siempre cruzado con la oferta también nutricional? Analizar la economía del agua y la economía del nitrógeno en estos sistemas de producción en cuanto a consumo, eficiencias de uso de estos elementos. Optimizar, como les decía antes, diseños de estructura de cultivo, densidad, espaciamiento, cruzado con el fenotipo en estos ambientes marginales. Y también, como estos ambientes forman parte de sistemas agrícolas ganaderos, estamos comenzando a analizar cuál es el impacto del proceso de macollaje en maíz sobre la digestibilidad y la producción de biomasa digestible. Bueno, esta es una red de reciente formación, tenemos ya alguna información que nos vamos obteniendo en conjunto, en este caso en colaboración con la empresa Bayer. Ellos tienen una muy amplia base de datos en donde analizaron, por ejemplo, la expresión de macollaje. Todos estos son genotipos precomerciales y comerciales. Lo interesante a ver es que este carácter está presente actualmente, porque a veces se puede pensar que el mejoramiento lo ha eliminado y no es así. Vemos que siempre en el rango que estamos analizando la expresión es muy importante. Hay alguna interacción con el ambiente que tenemos que empezar a analizar, en donde aparentemente los maíces tempranos tienen mayor producción de macollo que los tardíos, y los tardíos respecto a los de segunda, siempre interactuando con la densidad. Esta es la base de datos de este número que tiene repartido entre temprano, tardío y de segunda. Nuevamente vemos la interacción con el genotipo, la fecha de siembra y la localidad, y la interacción también con la densidad. Si abrimos un poquito más la base de datos, podemos ver que existe variabilidad entre localidades. La zona centro tiende a producir más macollos, que es lo que es, perdón, la zona norte, que lo que es centro y sudoeste del país y zona núcleo. Por eso es tan importante seguir explorando estas bases de datos con variables ambientales e interpretar bien cuáles son las fuerzas motoras que determinen ambientes más o menos predisponentes a la producción de macollos. La otra cosa como ejemplo es la contribución al rendimiento de las jerarquías. Entonces acá vale la pena aclarar que tenemos un protocolo que está repetido en toda la red, en donde tenemos cruzados en dos rangos de densidades, que vamos a llamar baja y la mitad de la baja, que es la ultra baja. La baja es la baja para esa zona, en este caso estamos en La Pampa, en un apludoléntico con la baja densidad 40.000 plantas, la campaña pasada, la ultra baja a la mitad, y en el protocolo se repite las dos densidades según cada localidad que esté presente, y los fenotipos que van a ser uno que llamamos no prolífico macollador, prolífico macollador, y los típicos hibridoflex que ponen casi todos los granos en la espiga apical. Acá lo que podemos observar, entonces, con distintos colores, es la contribución de los distintos tipos de espigas. Siempre en azul la espiga apical, al aumentar la densidad, por eso aumenta la contribución de espiga apical. El no prolífico macollador tiene en bordó las espigas de los macollos, y en verde las espigas de macollos, y en rojo lo de espiga subapical. El prolífico macollador, acá tenemos la contribución de la espiga subapical y de los macollos, y en este caso lo que vemos es que cuando aumentamos la densidad tenemos más contribución de espigas apicales. Esto es el caso de La Pampa. En un algidor vértico tenemos nuevamente el no prolífico macollador, en donde expresó bien acá su carácter de no prolífico macollador respecto a esta situación. Al aumentar la densidad, acá vamos de 30 a 60 en esta localidad. Esto es un algidor vértico del norte de la provincia de Buenos Aires. Vemos que desaparece la contribución de los granos de los macollos. Se ve muy claramente la interacción con el ambiente de los fenotipos. Y lo que se ve también interesante, por ejemplo, que en La Pampa vemos que el material en baja, ha habido en este año una respuesta al aumento de la densidad, hacia la baja densidad se alcanzaron mayores rendimientos que la ultra baja, y en baja densidad podemos ver que incluso el no prolífico macollador, debido a la mayor contribución de granos de macollos e incluso de espigas subapicales respecto al hibridoflex, le ha ganado en términos de rendimiento, ha tenido más respuesta al incremento de la densidad. En este otro caso, lo que podemos observar es que en ultra baja densidad, este material, el no prolífico macollador, se ha mantenido prácticamente, ha compensado pasar al doble de plantas con los granos de los macollos.
mientras que los demás materiales han tendido a responder positivamente a la densidad ligeramente debido al incremento de granos en la espiga apical, pero disminución de la contribución de espigas subapicales. Bueno, esto está repetido en un montón de localidades, se van a repetir varios años y vamos a tratar de entender estos patrones de respuesta. La otra cuestión que estamos analizando es la economía del agua, es decir, cuánto pesa el macollaje en la economía del agua. Para eso Diego Rotilli, que forma parte de la red, es un estudiante de doctorado en Australia, en la Universidad de Queensland, ha utilizado el modelo de Absin, que lo ha adaptado para transformar el Absin maíz en un cultivo macollador, que no estaba inicialmente adaptado para ello. Se caracterizan los tipos de estreses, ahora lo voy a explicar. Acá tenemos 3 localidades del sudoeste, en donde en la primera barra vemos distintos colores. Cuanto más rojo hay, significa que los estreses son más temprano en el ciclo, estrés hídrico. Si es verde o verde claro, son más tardíos. Entonces, si comparamos las 3 localidades, la primera barra, podemos ver que Coronel Suárez tiene prácticamente una misma proporción de años de una serie histórica. Esto serían, cada versioncita es una frecuencia de ocurrencia, prácticamente tiene un mismo tipo de estrés, puede ocurrir en cualquier año. Mientras que en Barrow o Bordenave vemos mayor frecuencia, mayor cantidad de años, casi el 60% de los años, que ocurran estos estreses tempranos. Y cuando el cultivo, que acá está simulado en baja densidad, 2 plantas por metro cuadrado, tiene 1 o 2 macollos, tienden a intensificarse los tipos de estreses. Lo que también se hizo con un híbrido macollador es describir la relación entre la fijación de granos y la tasa de crecimiento de la planta, esa mata que decíamos antes, debido al conjunto de macollos que tiene, adquiere altas tasas y alta fijación de granos por los macollos, y con las salidas del modelo simulamos las ventajas o desventajas de que macolle o que no macolle, como están estas barras. Entonces acá lo que vemos es la diferencia de la cantidad de granos. En la localidad de Barrow vemos que esta línea roja indica, por arriba de esta línea son los años en que gana la condición de macollaje, y estos valores son el agua inicial. Al aumentar la carga de agua inicial en el ciclo, cuando sembramos, aumenta la probabilidad de tener más granos con un híbrido macollador que no macollador, hasta casi el 20% de los años ganaríamos sembrando en un perfil cargado con un macollador y perderíamos en el resto si macolla. Si pasamos a esta otra localidad, se incrementa esa contribución, y la de mayor aporte que tiene, o mayor frecuencia de años de ganar con un híbrido macollador en baja densidad, es en Coronel Suárez, que va del 50% de los años a más del 60-70% de los años, y el suelo sale bien cargado. Una fuerte interacción de la localidad, la condición hídrica inicial y la expresión del macollaje en contribuir a fijación de granos en el cultivo. Por último, lo que estamos trabajando también es en espaciamiento entre hileras. Estamos viendo para estas bajas densidades pasar de 52 al 1,5 metros. Tenemos acá el doble, porque siempre estamos en baja y ultra baja, recuérdenlo. Pasar nuevamente de 52 al 1,5 metros, con la idea de que si está a 1,5 metros, se va a inhibir el macollaje porque las plantas están más apretadas en la hilera, y vamos a diferir agua del entresurco a etapas más tardías del ciclo. Bueno, todo esto lo está analizando Diego Rotilli en su tesis doctoral, y los próximos meses vamos a empezar a ver los resultados. Finalmente, nuestro trabajo siempre está hecho a través de todo este grupo de colaboradores. Simplemente acá hay algunos ejemplos. Este año se hizo una reunión en el INTA Villegas con Paula Girón, que está teniendo parte de la red. También visitamos a Fernando Ross en la Chacra Barrow. Acá estamos con Agustina Astiz, que forma parte del INTA Cesario Naredo, con Fernando Ross y su tesista, y mi tesista Ignacio, que después va a hablar, y Fernando también, y Diego Rotilli, que también forma parte del grupo. Acá estamos visitando la estación de Balcarce. Esto es la estación de Paraná, con otro tesista, Nicolás Maltese, con Ricardo Melchiori. Estamos acá el grupo de Paraná. Nuestros campos visitados de la red en Peguajó, con Gustavo Duarte, que es del grupo Ganado y Bermejo, y sus colaboradores. En La Pampa estamos acá visitando también experimentos, en Macachín con Beto Michelou, también en La Pampa, y en sudoeste de Buenos Aires con Agustín Giorno. Perdón, es Valentina Astiz, no Agustín Astiz. Disculpa, Valentina, por el error. Y bueno, finalmente lo quiero decir a todos es que esta red está abierta a que puedan participar.
para participar o para cualquier consulta, me escriben a este mail. La idea es que quienes quieran incorporarse dentro de lo que son los ambientes marginales, explorar estos sistemas de producción y estas tecnologías que estamos analizando en conjunto, me escriben y serán muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos.